vamos a la meditación de esta tarde, la última de hoy, sobre la espiritualidad del salesiano cooperador. La dirección de la misión. Aunque ya del compromiso apostólico hablaremos mañana, que ya que es la última meditación, pues pega más. ¿Cuál es la proyección hacia afuera? La pastoral, el compromiso que tiene el salesiano cooperador. Y hoy es más el enriquecimiento del espíritu. En los estatutos lo tenéis en el capítulo 4 del PVA. El capítulo 4 habla de esa valiosa herencia que Don Bosco dejó guiado por el Espíritu. Quiénes son los amores del salesiano cooperador, la fe comprometida, la caridad del buen pastor, todo eso, las relaciones, como es la oración salesiana, etc. Ese capítulo 4 lo pueden leer después también en el momento que tengan de reflexión. Bien. Hoy, en el momento que estamos viviendo de materialismo, de consumismo, de dejadez de nuestras raíces cristianas, sobre todo en Europa, que estamos viviendo una pérdida de valores tremenda, peor que la crisis económica, la crisis de valores más fuerte, pues vemos que todos los grupos religiosos, congregaciones, asociaciones y demás están dando mucha fuerza a la espiritualidad. Y también el Consejo Provincial de Cooperadores en estos últimos años pues ha puesto como uno de los puntos importantes el de profundizar en nuestra espiritualidad, porque hoy día se necesita. La espiritualidad es uno de los retos para todos los que queremos afrontar con realismo los nuevos tiempos, los nuestros, los que estamos viviendo. Y entonces tenemos que tener una fuerte espiritualidad para que podamos pues superar todas estas insinuaciones materialistas que nos arrastran muchas veces y nos hacen llevar el estilo del mundo. Y nosotros queremos pues vivir coherentemente este tiempo del aquí y el ahora con nuestros jóvenes en nuestro siglo XXI. Y entonces tenemos que afrontar nuestra espiritualidad, cómo está fundamentada y cómo podemos acrecentarla. En nuestra cultura de hoy es reticente a la hora de admitir la semilla del Evangelio, y lo estamos probando también con nuestros niños. Nuestros alumnos, los pequeñitos, no, porque los pequeñitos son esponjas, y ellos todo lo que le diga la seño, eso es palabra de Dios, y entonces todo lo reciben. Mamá, y el otro día, es que era un niño de 3 años, son 3 hermanos en el colegio. El mayor está en primero de primaria, el otro está en los 5 años y el otro en los 3 años. Y ahora, en el miércoles de ceniza, le habían explicado la ceniza hasta los de 3 años. Yo digo, ¿qué le habéis dicho, chiquilla? Los de 3 años. Y las profesoras de infantil le habían puesto la ceniza. Y ahora viene la mamá de esos 3 por los niños, la madre cooperadora salesiana. Y el chiquitito lo lleva subido en el carrito para que no se canse mucho, y le ve una manchita aquí, ella no se acuerda de que el miércoles dice, ni siquiera de a su niño chiquitito, ¿cómo le van a dar eso? Y le hace así, dice, mamá, no me la quites, que es la ceniza. Madre mía, ¿qué entenderá ese niño de 3 años lo que es la ceniza? Se lo habrán explicado desde luego, pero vamos. Él habrá visto que es algo muy importante, porque la seño le ha hablado de una cosa importante, ¿no? Entonces los pequeños están abiertos, y sobre todo al misterio de Dios. Es algo increíble como los niños lo captan, Me acuerdo de un hermano mío, nosotros somos muchos, somos 10, y hubo un hermano mío que
se dejó mucho en ir a la misa y del domingo ni nada. Él creía en Dios y ya está. Y entonces el hijo pequeño, porque ya tenía 2 mayores, ya le vino el chico, el hijo pequeño era como su nieto ya, porque claro, llegó después de mucho tiempo de los otros, y el chiquitín, y ella me decía a mí, fíjate Luisa, que estoy yendo a misa el domingo, porque mi niño es que dice, es que Dios quiere y nos espera, y tenemos que ir el domingo. Y dice, estoy yendo con él, arrastrada, madre. Digo, madre mía, qué alegría, mira, tu niño va a poder contigo. Así. Bueno, pues, los pequeños, bendito sea Dios, que todavía reciben con gran alegría y siempre lo recibirán, porque un alma inocente, que es un niño, pues siempre estará en contacto con Dios naturalmente, capta a Dios, el misterio, la presencia de Dios, y desde chiquitito, ¿y quién es? Y la Virgen, y en esto, mamá, llévame a ver la Virgen, ¿no? Desde chiquito. Bueno, pero los mayores sabemos que también les cuesta un poquito más, sobre todo en la ESO, ya que la edad de la adolescencia es tan tonta, menos mal que se pasa, que no perdura, pero cuando les hablamos de los valores religiosos, están un poquito así, y los rebaten todo. Yo me acuerdo que en una clase de religión, a los mayores, milagros de Jesús, y se pone, bueno, pues yo no me creo esos milagros, son porque tiene que haberlo hecho, a lo mejor es que estaba medio bien y lo que pasa, total, que no creía. Y yo le digo, mira, ¿tú crees en Jesús? Y me dice, en Jesús sí. Y yo, bueno, pues no creas los milagros, da igual, tú con creer en Jesús tienes bastante. Y seguimos la clase y al final me espera y me dice, Sol, yo también creo en los milagros de Jesús. Y era un bofetón. Entonces, los mayores son más reticentes, pero nosotros no nos podemos cansar de sembrar. Y los que tengan hijos adolescentes, lo mismo, no se pueden cansar de decirle las cosas lo mejor posible, pero darle valor a lo que lo tiene, dar valor a lo que lo tiene. Y entonces la vida cristiana, hoy, en nuestra cultura, pues tienen que aprender a vivirlo en medio de este mundo materialista, medio ateo. El ateísmo no es tanto lo que hay, pero sí el materialismo que arrastra mucho. Y entonces no nos cansemos de sembrar también a esa adolescencia. Dice, la vida cristiana se inicia en el bautismo, pero ni el bautismo es un tatuaje que nos acompaña toda la vida, imborrable, ni tampoco la vida cristiana es una casa, un refugio, un abrigo de la intemperie donde nos podemos refugiar, ¿no? Hoy, o se es cristiano en esta cultura que tenemos, o a mí, me zarandearán y sucumbiré. Tenemos que tener nuestra espiritualidad bien afincada, con raíces sólidas. Bien, pues este es el reto. Cómo ser hombres y mujeres fieles al espíritu en el momento actual. Porque la espiritualidad viene de espíritu. Y entonces la espiritualidad, lo mismo la salesiana que la franciscana, que la jesuita, es el espíritu, el que está ahí dando fuerza. Luego, ¿cómo nosotros hoy podemos ser hombres y mujeres de espíritu, afrontando el presente sin añorar el pasado? Es que mi abuelo nos hablaba, nos rezábamos el rosario en familia y que hacíamos tal, la novena de la Virgen, poníamos no sé qué. Tú no tienes que añorar el pasado. Si has vivido unas experiencias ricas y buenas que te han parecido maravillosas, dale gracias a Dios. Pero ahora tienes que vivir el presente. ¿Y cómo podemos vivirlo hoy? En esta vida y en esta cultura. ¿Cómo estar abierto también al futuro lleno de sorpresas?
pero lleno de optimismo y de esperanza, porque el salesiano se tiene que caracterizar por creer en el bien del otro y creer en que el futuro tiene valor, y el hoy tiene valor, y Dios está viviendo en el corazón de las personas también hoy, ¿vale? Entonces el que se deja llevar por el Espíritu de Jesús vive la cultura, la historia en forma de promesa, con la fuerza y el dinamismo del reino de Dios, aunque sujeto a limitaciones y al pecado, como criaturas humanas que somos. La comunidad cristiana, pensada por Jesús, debe ser en medio del mundo sal de la tierra y luz del mundo, levadura dentro de la masa, lugar de referencia, semilla que da fruto. Estas son las imágenes que el Señor da en el Evangelio de cómo hay que ir viviendo, y a poco eso saldrá a flote. La sal, la luz, la semillita pequeña, la levadura dentro de la masa, eso tiene que ser también el salesiano cooperador. Dice, esto lo cogí yo de un tema de un salesiano catalán, que hablaba de la espiritualidad del salesiano y me gustó mucho. Decía, la espiritualidad no es patrimonio de gente privilegiada, sino horizonte para todos, también para los jóvenes. Y entonces aquí está lo que es la santidad. Nosotros somos gente llamada a la santidad en el cotidiano, en el hoy, en lo que hacemos cada día, entre los pucheros, en la casa, en el trabajo, en la calle, con los amigos, tomándome una cervecita, en todos sitios, La santidad es posible y debe ser posible. Y el cooperador salesiano cooperador tiene que hacerla posible. La familia salesiana es heredera de un carisma que ha puesto la santidad, o sea, la espiritualidad, al pie de la calle, no por las nubes, no como una cosa elevada que solamente pueden vivirla unos pocos, sino un horizonte para que todo el que quiera pueda dar un vuelco a su vida y en medio de lo ordinario de cada día, pues se viva de forma extraordinaria, como decía San Juan Bosco. Es vivirlo de cada día, lo ordinario, como decía Domingo Sabio, vivir el día a día, pero como si fuera una cosa extraordinaria. Entonces también los jóvenes, también los pobres, también los excluidos, pueden y tenemos que darles la esperanza y el horizonte de que pueden ser santos viviendo en el día a día lo que tienen, lo poco o lo mucho que tienen. Y en este momento conocemos todos la entrevista de Jesús con Nicodemo, está en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Este hombre mayor, ¿verdad?, que no se atreve a visitar al Señor de día ni a hablarle delante de la gente porque era fariseo, le va a visitar de noche. Y el Señor le dice que tiene que nacer de nuevo. Esa es la realidad. En el hoy, en el aquí, hay que nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y ello a pesar de la vejez, porque Jesús da su Espíritu a todos y en todas las edades podemos ser santos, podemos y debemos nacer del Espíritu. O tener vida eterna no es un simple añadido a lo que ya somos o hacemos, sino la experiencia de un giro radical en nuestra vida. Por eso es normal la pregunta o la duda. Esta es la experiencia de los grandes creyentes bíblicos, desde Abraham hasta María de Nazaret, y también debe ser la nuestra. ¿Esto cómo puede ser?, le dijo María al ángel.
hay que preguntarse y hay que responderse y hay que decir sí a Dios, ¿eh? ¿Llegamos a creer del todo que el Espíritu puede dar un vuelco a la vida, a la nuestra, a los de los demás, a los jóvenes? ¿Creemos en eso? ¿Que el Espíritu puede con nosotros? Un salesiano era muy gracioso. Y cuando nosotros nos cambiaban de una casa a otra, como nos cambiaban tanto, no nos cambian menos porque hay muchas mayores y no nos podemos mover tanto. Pero antes era un remeneo que nos daban, la maleta todos los días para allá. Y el salesiano decía, cambiar, ¿qué dice de cambiar? Cambiar no te cambia ni el Espíritu Santo. Lo que hará tu superiora será trasladarte. Se metía mucho con eso, ¿eh? Pues es verdad, el espíritu cambia y tenemos que creer que somos capaces de cambio nosotros y los demás. El que nos resulta un poquito antipático también. Todos, ¿eh? Podemos y debemos ser santos. El espíritu, ¿verdad?, sopla y actúa donde quiere y como quiere. Lo dijo Jesús a Nicodemo. Dice, tú oyes su ruido y no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Pues así son todos los nacidos del Espíritu. Se dejan llevar por el Espíritu. Los primeros cristianos dice que lo tenían bastante claro, que tenían que ser santos. Y San Pablo nos narra su propia experiencia, ¿verdad? Y le decía, a todos los santos de la Iglesia de Roma. Le llamaba santos al cristiano, ¿eh? Porque todos los cristianos debemos ser santos. Y cristianos salesianos con otro título más. Bien, ningún creyente consciente duda de que Dios le ama. Ya lo hemos visto esta mañana. Lo que no aparece tan claro son las consecuencias de este convencimiento en nuestra relación con Dios, ¿eh? ¿Cuántas veces a lo mejor le pedimos a Dios y creemos que porque le hagamos una promesa, porque vayamos a los sacramentos, Dios me debe a mí? Dios no me debe nada, Dios me lo regala todo, ¿eh? Y si no me concede lo que me pide, lo que yo le pido, es porque no lo ve conveniente y tengo que sacar bienes de aquella situación en la que me encuentro, ¿eh? Pero en todo momento, ¿eh?, el Espíritu está actuando tanto en la dificultad como en la alegría. Para todo tiene mano el Espíritu y sabe transformar. Sería bueno revisar nuestra espiritualidad desde esta relación con Dios, sobre todo para vivir la fe y la presencia del Espíritu en nosotros y en el mundo desde la gratuidad. Ser gratuito cuando pedimos a Dios. No querer exigirle el milagro, sino pedirle más bien la fuerza y su gracia para cada momento. Que nos concede la curación, que nos concede el favor, que nos concede tal cosa. Y si no lo vemos, al menos la oración siempre ha valido. Y el haber hecho oración por alguien que lo necesita, llegará su momento y responderá, ¿eh? Siempre. Entonces, el Espíritu también actúa en los jóvenes y por eso ellos también nos evangelizan a nosotros, ¿eh? Ayer veíamos el testimonio del misionero. Él se dio cuenta de que no iba solo él a evangelizar, a él también le habían enseñado los indígenas que creían en Dios y que Dios estaba allí con ellos, ¿eh? Entonces los jóvenes también nos evangelizan. Entonces, el Espíritu acompaña a los jóvenes y actúa en sus necesidades, en sus aspiraciones, en sus deseos. Así lo creyeron y experimentaron Don Bosco y Madre Mazzarello. Esa fue la experiencia que reorientó su vida en la dirección que todos conocemos. Su mirada sobre los jóvenes pobres, abandonados y en peligro,
no era para hacer un estudio sociológico de esos muchachos, no. Los jóvenes para ellos eran el lugar entrañable, cotidiano y cercano donde Dios estaba y se ponía auténticamente, donde se podían vivir su fe, donde se dibujaban los perfiles de una nueva misión, hacer ver con signos concretos el amor gratuito de Dios y la salvación de Jesús a aquellos jóvenes. Don Bosco y Madre Mazarello lo creyeron y actuaron, y por eso lo consiguieron. ¿Cuántos frutos de santidad ha dado el sistema de Don Bosco? ¿Cuántos frutos de santidad ha dado también en el carisma femenino, al femenino? Desde el principio. Cuando fueron a canonizar a Santa María Mazarello, pues uno de los cardenales que allí estaban dijeron, porque la canonización es de uno en uno, solo lo hacen en grupo los mártires, ¿no? Pero a esa comunidad de Mornese, a cualquiera de ellas las podrían canonizar, igual que a Santa María Mazarello, de cómo se vivía allí la caridad y la santidad, que los salesianos que Don Bosco enviaba allí como directores de la casa que estaba empezando en Mornese, decían, aquí se vive un fuego de santidad y de caridad que es que se contagia. Eso decían de las hermanas primeras de Mornese. Entonces, todas podían haber sido canonizadas. Tenían que canonizar a una, canonizaban a la fundadora, y me parece muy bien, pero vivían la santidad de verdad a fondo. Bueno, pues así la tenemos que vivir nosotros también. Los miembros de la familia salesiana somos invitados a acercarnos a los jóvenes, a mirarlos desde el corazón de Dios y con los ojos de Jesús, y a proponerles esa santidad del cotidiano, del día a día. La presencia del Espíritu en los jóvenes y la experiencia de Don Bosco y de Madre Mazarello nos convocan a dar un contenido más específicamente evangelizador a nuestra misión educativo-pastoral. Ser cauces y compañeros de camino para que los jóvenes descubran el amor entrañable de Dios Padre y la salvación de Jesucristo. Lo decíamos esta mañana, nosotros lo hemos experimentado, tenemos que invitar a los jóvenes que lo experimenten también, que Dios les ama, que Dios les salve. No nos cansemos de sembrar y sembrar y sembrar en sus corazones, que a su debido tiempo responderá. Para ello hay que tener nosotros a Dios en el centro. ¿A quién tenemos en el centro? Vamos a pensar. Lo guapa que me tengo que poner. Lo que tengo que ganar. ¿Qué es lo que tengo yo en el centro de mi corazón? ¿Quién está por encima de todo? ¿Está Dios en el centro? ¿Es Él el que domina? ¿El que dirige? ¿El que orienta a todos los demás amores? El teólogo Karl Rahner, ¿verdad?, decía que el hombre religioso de mañana será un místico, es decir, una persona del espíritu, una persona que ha experimentado personalmente a Dios, o no podrá ser religioso, pues la religiosidad del mañana no será ya una convicción pública unánime. Y eso es cierto, hemos llegado ya a eso. No nos podemos dejar guiar como antiguamente por la sociedad católica apostólica romana. No. Nosotros tenemos que vivir uno a uno la espiritualidad, apoyándonos entre nosotros para que no flaqueemos ninguno. Y cuando uno flaquee, el hermano le echa una mano. La espiritualidad hay que vivirla cada uno firmemente.
Y en nuestra cultura occidental, que estamos tan acostumbrados a usar y tirar, ¿verdad? Porque es lo de hoy, los pañuelitos ya de papel, los otros de no sé qué, todo se usa y se tira. Pues vamos a ver si tiramos también a Dios y nuestra espiritualidad, ¿eh? Y le ponemos ahí otro nombre. Por eso, ¿eh? Tantas cosas y personas que vivimos en la superficie, en que era también lo que dijimos esta mañana de las piedras y de las granas y las arenitas y todo eso. ¿En dónde está Dios? Entre los principales, Dios y nuestra familia está ahí, en las piedras grandes, o no, ¿eh? O lo tenemos ya como lo último. Entonces los cristianos estamos convocados a testimoniar una nueva relación con Dios, a ser testigos convencidos de que cuando Dios ocupa el centro de la propia vida, ésta se hace nueva, desde dentro hacia afuera. Y también hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, porque desde Dios nuestra vida recobra su sentido más profundo y se abre ante la perspectiva insospechada de vivir como nos dice Jesús de Nazaret, como hijos de Dios. Y hacia afuera, porque también desde Dios y desde su mirada, los otros y lo que sucede a nuestro alrededor se ven y se interpretan y se viven de forma nueva, como hermanos en Cristo, donde germina y crece el reino de Dios. Y este pensamiento de la centralidad en Dios lo dice mucho también Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Dice que cuanto más descentrado esté de mí mismo, de mi yo, pues más espacio le dejo a que esté Dios, ¿vale? Entonces quitar mucho de nuestro egoísmo, de quedar bien, de aparentar, de que yo pueda ser muy importante, tantas cosas que cada uno sabe en su vida, y descentrarse de mí misma, ser más sencillo, más vacío, para que Dios ocupe ese lugar central. Entonces, si la persona creyente vive la centralidad de Dios en la propia vida, es porque se trata de una experiencia vivida como salvación, como que te realiza plena y definitivamente, ¿eh? La persona que se descentraliza para dar su sitio a Dios se realiza plenamente, se siente persona, se siente hijo de Dios, ¿eh? Se plenifica. Bien, esta experiencia de salvación, ¿eh? El paraíso del que hablaba Don Bosco, cuando decía él, ¿no? Dice, un poco de paraíso lo arregla todo. Él decía eso, una frase. Y Madre Mazzarello también hablaba mucho del paraíso. Nos veremos en el paraíso. Aquí tendremos que sufrir muchas cosas, pero en el paraíso, ella siempre hablaba del paraíso. Pues bien, esa experiencia de salvación que le llamaban el paraíso en ese tiempo, en ese siglo del XIX, del que tanto hablaba Don Bosco, no es un añadido a lo que somos o hacemos, es una responsabilidad personal, en cuanto que es un don libremente aceptado. Yo tengo que ser santo, yo tengo que vivir la santidad en cada momento del día. Ahí está la oportunidad, porque no me van a venir grandes oportunidades, ¿eh? A lo mejor a alguno le llega una oportunidad grande de conversión, como San Pablo, lo tiran del caballo, lo caen al suelo. Pero lo normal no es eso, que tengas tú un zarandeamiento así tan fuerte del espíritu, sino lo normalito. Entonces hacerlo todo con amor, hacerlo todo lo mejor posible, vivirlo todo como una oportunidad, es ser santo en el día a día. Contemplación y acción pastoral. Dice, la contemplación no es un momento o sector de la vida de las personas
en contraposición con la misión o con la acción o con el apostolado, sino es que tenemos que estar en relación con Dios desde lo que somos y lo que hacemos, estar unificados. Contemplación y acción, no por un lado la oración y por el otro la acción, sino una unidad. Don Bosco decía que con cortas jaculatorias durante el día podemos mantener la presencia de Dios en nuestro corazón. Y él enseñaba a los niños a ir pensando en oraciones muy cortitas, que decía que era como flechas que se dirigían al corazón de Dios. Y se mantiene esa relación con Dios en lo que somos y en lo que hacemos. Y los jesuitas también dicen esto mucho. La contemplación en el día a día. Dice, la persona que ya vive de Dios, dice San Ignacio, vive ya los frutos pascuales, le llama. Lo explicamos en su vida, pero no me lo he escuchado San Ignacio porque era del siglo XVI. Entonces lo he escuchado los jesuitas. Y dice, tú estás viviendo el Evangelio y cada vez te das cuenta de que algo no vives bien, que tú no te habías dado cuenta antes, y tú dices, tengo que vivir por aquí. Esta parte que me dice el Evangelio, yo todavía no la vivo, quiero vivirla. Y entonces va dando pasitos, y por allí. Y lo que antes te costaba mucho, te cuesta menos. Y llega un momento en que no te cuesta nada, que ya perdonas la mar de bien, que tú miras a aquel que te resultaba antipatiquísimo, lo miras con otra cara y le encuentras algo bueno. Y tú dices, ¿qué ha pasado? Ese es un don pascual. Ya tú vives la resurrección en vida. ¿Por qué? Porque lo que a ti te parecía difícil, por la gracia de Dios, ya te ha sido sencillo. Y eso es la contemplación en la vida. Y decían los jesuitas, tú te subes al autobús, y se da el ticket, te pones y puedes estar ahí muy serio, pero no. Si tú vives los dones pascuales, tú entras y vas viendo las caras de la gente y te van pareciendo nuevas, y que te van pareciendo buena gente, y vas mirando y vas diciendo, ¿qué estará pensando? ¿Qué estará viviendo este problema? Oh, Señor, ayuda a los problemas de los que están aquí. Y vas viendo la vida de otra manera. Esos son los dones pascuales. Esa es la contemplación en la vida ordinaria. Esa es la contemplación. Somos herederos de un carisma que cree en la educación como horizonte de espiritualidad y expresión de una experiencia de fe y no de una estrategia pedagógica. Don Bosco escribió el sistema preventivo porque le pidieron que como era su pedagogía, pero no lo quería escribir, él lo pidió desde la fe, porque para él eran los tres ambientes, capilla, patio y estudio. Eran los tres, y partía de la religión, razón y amor, siempre eran de tres en tres. Y era desde la fe desde donde él educaba, porque era educar evangelizando, evangelizar educando. Entonces Don Bosco, desde su experiencia vital, lo tenía muy claro, lo tenía clarísimo, que el niño, el joven, podía experimentar el amor de Dios y la salvación de Jesús. Y no solo en el ambiente religioso, sino en el patio, en el estudio, en la calle. Y por eso Dominguito Sabio lo entendió tan bien, que le dio esa definición tan preciosa al que vino nuevo al oratorio. Y le dice, ¿qué? ¿No juegas? ¿Tú eres nuevo? ¿Cómo te llamas? Mira, entra, que aquí todo el mundo está como en su casa y tú también. Dice, mira, nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegre. Mira qué definición dio el niño. Pues sí, Don Bosco era de tal manera su comportamiento con los jóvenes que captaban ellos lo esencial de la vida y llegaban a ser santos. Eso lo tenemos nosotros que vivir para comunicar también a los jóvenes con quienes vivimos. Dice, pero no siempre
la espiritualidad es educativa, lo es cuando nuestros destinatarios están experimentando gradualmente que el amor de Dios y la salvación de Jesús tienen que ver con ellos, con su madurez personal, con la sociedad más humana, con construir un mundo más habitable, es decir, con la realidad, no una espiritualidad en las nubes, no una espiritualidad por encima de todo, sino en la tierra. Y don Bosco también lo decía, que los pies en el suelo y el corazón en el cielo. Los pies en la tierra. Bien. Pues este salesiano cooperador participa de la experiencia espiritual de don Bosco. Y ahí pone PVA 21, no lo he confrontado. Dice, en la persona de don Bosco aparecen unos ejes fundamentales o unas líneas fuerza que son claves que nos abren al secreto de su vida y de su obra, y que fueron también descubiertos y asumidos por María Mazzarello, y que nos sitúan ante los elementos fundamentales de nuestra espiritualidad salesiana. Sabemos que María Mazzarello, en el pueblecito de Mornés, se dedicaba a las niñas y les enseñaba la catequesis, pero también en el taller. No fuera así una espiritualidad en el aire, sino para que pudieran aprender también un oficio. Hacía lo mismo con las niñas que don Bosco hacía con los niños. Y cuando don Bosco llegó al pueblo, porque le llamó el párroco don Domingo Pescarilla, para que fuese allí y dio las buenas noches y explicó su idea de los jóvenes y de cómo ayudarlos, dice que la María Mazzarello se emocionó y dice, don Bosco es un santo, porque yo lo siento, porque estaba en sintonía, porque se daba cuenta de lo que estaba diciendo, lo estaba viviendo. Y entonces lo captaba perfectamente. Bien, pues, tanto don Bosco como Madre Mazzarello, las líneas claves eran las mismas. Es decir, una rica personalidad. Una personalidad fuerte, no dejarse llevar. Pero esa personalidad se hace espiritualidad, porque se siente amado de Dios, porque ha experimentado esa salvación de Dios. Segundo, los pilares fundamentales. Ahora yo examino, ustedes me lo saben decir corriendo. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de la vida salesiana? Los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía y la devoción a María Auxiliadora. Esas son las tres patas que no se cae el banco, no se cae la mesa. Don Bosco quiso que esos pilares fueran los fundamentos de su labor educativa, y entonces a los niños los formaba para que se acercaran a los sacramentos, la penitencia, la Eucaristía y la devoción a María Auxiliadora. Era que empapaba todo y sigue empapando todo, gracias a Dios, no lo hemos perdido, aunque somos más malas que don Bosco, pero podemos contagiar de la devoción a María Auxiliadora. Y todos los antiguos alumnos, todas las antiguas alumnas, todos los salesianos cooperadores, todos los de la AMA, todos FMA, todos los SDB, María Auxiliadora es María Auxiliadora. Y no hay quien la quite. Eso es lo que nos envidian muchas congregaciones. Y nos dicen, mira, a lo mejor nosotros formamos con una espiritualidad más honda, uno que tiene unas raíces más fuertes, ustedes un poquito más superficiales, nos dicen. A lo mejor no ahondáis mucho, que tendríamos que ahondar un poquito más, desde luego, es verdad, tiene mucha razón. Pero dice, el que tenga esa devoción a María Auxiliadora, eso es lo más grande que nosotros nos gustaría tener. Cómo inculcarle a la devoción o a la Virgen o al Señor bajo alguna advocación. Ustedes lo han hecho y tienen ese carácter metido dentro, todos los que han pasado por vuestros centros, ya sean educativos, bueno, todos son educativos, o sean de barrio, o sean de talleres, o sea de parroquia, o sea de lo que sea. Tercero, una espiritualidad que se hace misión, ya lo hemos dicho. Nuestra espiritualidad nunca puede estar en el aire, sino que tiene que estar acompañada del compromiso serio por los demás, sobre todo por los jóvenes.
y para ellos, y entre los jóvenes. Cuarto, una espiritualidad y una misión que se hacen carisma. Se han hecho carisma desde la fundación de Don Bosco, de su congregación, con esos muchachitos que los había educado él en su oratorio, y no buscó adultos, sino con esos jóvenes que habían estado formándose con él. Con ellos fundó la congregación salesiana. Y María Mazzarello lo mismo. Eran muchachitas que le mandaba Don Bosco, a lo mejor rebeldes, que estaban metidas en otro mundo, que llevaban todas las cosas que habían vivido de lujo y que habían venido a menos las familias, y que no había manera de meterlas por vereda. Y con el amor, con el sistema preventivo, con la caridad, con los detalles, con el ambiente, iba consiguiendo que fueran entrando y hasta hacerse salesianas. Las primeras salesianas que fueron a América, en la primera expedición misionera, la directora tenía 24 años y alguna era novicia. No me digan ustedes a mí que fue una proeza el irse al otro mundo, no saber nada de español, no saber nada de aquellas tierras, y tan jóvenes, haberse lanzado a aquello y tener hoy día América sembrada de vida salesiana por todo el mundo nuevo. Bueno, pues eso no es más que una espiritualidad fuerte que se hace realidad, que es capaz de atravesar la tierra, que es capaz de muchísimo generosidad, con ese ímpetu que el Espíritu les daba y que lo llevaba. Esa es la espiritualidad salesiana. Valiente, libre, grande, que es capaz de aceptar todos los retos y lanzarse. Bien, pues entonces hoy se nos pide una mirada nueva sobre la vida y la cultura. Desde la encarnación, los cristianos creemos que la vida humana es el primer sacramento de la presencia salvadora de Dios. Dios se encarna porque a Él le enamoró el ser humano. Entonces, la vida humana es importante y es un sacramento. Dios ama la vida y quiere que la tengamos plena y abundante. Por eso el salesiano ama la vida, hace crecer la vida en nuestros jóvenes. Por la encarnación, Jesús nos desvela una faceta de Dios como alguien cercano a nuestra vida, y lo hace identificándose él mismo con la figura del buen pastor, a quien le importan cada una de sus ovejas, que las conoce por su nombre, que las cuida, que las protege, que a ninguna la da por perdida, la busca. Esta perspectiva de la encarnación tiene que también suponer en nosotros pues una certeza de que la vida es importante y hay que creer en ella, hay que cultivarla y hay que hacerla crecer en el otro. Importancia de la vida, que es el lugar de encuentro con Dios. La perspectiva de la encarnación nos recuerda que Dios Padre trabaja siempre en la entraña de la vida y de la cultura, pero junto a esta afirmación y experiencia de fe, es bueno que recordemos también que cuando Dios trabaja, el hombre suda. Nosotros tenemos que trabajar también, no nos podemos quedar parados. Y por último, en la perspectiva de la encarnación, como decíamos antes en la otra charla anterior, pues tenemos que ir acompañando al joven a que debe vivir el misterio pascual y debe identificarse con las dificultades de la vida, pero saber que Jesús ha resucitado y que la presencia del resucitado nos da alegría y fuerza para seguir adelante.
don Bosco en Baldoco y Madre Mazzarello en Mornese intuyeron, vivieron y presentaron con una gran variedad de recursos la alegría de vivir y el optimismo como experiencia de fe, como vivencia de la gracia, del amor gratuito de Dios Padre y de la salvación de Jesús. Ello dio a aquellos jóvenes marginados la posibilidad de experimentar la vida como una fiesta y la fe como una felicidad, hasta sintetizar con lenguaje típicamente oratoriano todo un camino de fe, el de la santidad que dice Dominguito. La santidad consiste en estar muy alegre. Dice que está en las memorias biográficas, en el volumen 5, en la página 356. Bien, y por eso, si vivimos la encarnación y vivimos la pasión, muerte y resurrección, nos quedamos en la resurrección como fiesta y alegría del cristiano, que es lo que nos vamos preparando en la Cuaresma, y en nuestros ambientes tienen cabida la fiesta y la alegría salesiana. Son momentos no de mera diversión, sino momentos en los que se superan las dificultades de la vida y el joven encuentra su felicidad en las cosas que tienen importancia. Bien, tampoco son expresión de un talante natural o de la búsqueda más o menos voluntarista de la felicidad a costa de lo que sea, ni tampoco de una filosofía de la vida o una estrategia pedagógica. La alegría y el optimismo salesianos hunden sus raíces en el encuentro con el Señor resucitado. Entonces tenemos que vivir con nuestros jóvenes el misterio pascual y encontrarnos con el resucitado. Bueno, pues ahora meditamos, paseamos, leemos y hacemos preguntamos cómo vivimos nuestra espiritualidad del cotidiano, del día a día.